Vamos a revisar el procedimiento para definir un pool de conexiones, un recurso de pool de conexiones basado en MySQL 8.4 para ser usado en el servidor de aplicaciones Jakarta Enterprise versión 10. En este caso vamos a usar Glassfish. Vamos a revisar el procedimiento. El escenario que se enfrenta es que se tiene un servidor MySQL Community Edition versión 8.4 que ya está instalado. El proceso de uso requiere ya conexiones encriptadas, entonces esa ya no es una parte que sea opcional, ya se requiere en todas partes tener encripción en la comunicación. También vamos a asumir que toda la administración del manejo va a ocurrir en el perímetro interno de la red local. Eso va a facilitar las labores de seguridad y de administración de puertos. Vamos a requerir el acceso a una ubicación común a la que le vamos a llamar DOM Home, que es el directorio a donde se encuentra el dominio de un dominio dentro del servidor de aplicaciones Jakarta Enterprise Edition. Tiene esta ruta de definición. Está el directorio donde fue instalado la componente Jakarta Enterprise 10, y dentro de ese directorio hay una subcarpeta que se llama Glassfish Domains, y aquí en donde dice Your Domain, aquí ustedes tienen que cambiarlo por el nombre del dominio que actualmente estén usando, y dentro de ese dominio hay una carpeta que se llama config. El layout de ese lugar, usualmente es está un directorio donde están las aplicaciones, está la carpeta de auto deploy, que son las aplicaciones que en cuanto uno pone un jar o un archivo en ese lugar, automáticamente se instrumenta en el servidor de aplicaciones, los binarios, y esta es la carpeta que nos importa, la carpeta config, que es la que está descrita aquí. Aquí están todos los archivos de configuración del dominio. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar algunos archivos a los que vamos a hacer referencia más adelante. Continuamos entonces. Por eso es tan importante esta ruta. En el primer paso, después de la instalación de MySQL 8.4 y que se ejecuta el procedimiento de inicialización de las bases de datos, automáticamente se crea un conjunto se crean dos certificados autofirmados. Hay uno para la componente servidora y otro para la componente cliente. Estos archivos van a estar localizados en el mismo lugar en donde están los datos del directorio. Ese directorio está protegido. Normalmente requiere privilegios para usarlo. Vamos a cambiarnos, por favor. Y vayamos al directorio en donde está el layout a donde se encuentra este directorio. Tienen que ustedes que revisarlo en la instalación de su plataforma MySQL 8.4. Tienen que ir a la documentación y verificar cuál es el layout de instalación. En este caso, los datos de la base de datos se encuentran en var MySQL 8.4, y después de la instalación inicial, miren, se crean unas carpetas. Aquí están, miren, estas carpetas que están aquí son los certificados. Miren, estos son los certificados de la componente cliente, que es el CA.pm, el client cert.pm y el client key.pm. Y hay otros certificados que son para la componente servidora, que están aquí, miren, que son la llave privada y los certificados a nivel de servidor. Entonces nosotros vamos a necesitar nada más únicamente las componentes clientes. Esas componentes se van a tomar de este directorio y se van a copiar a un directorio en donde vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una copia aquí. Déjenme ver.
aquí están. Tomé una copia de esos archivos. Aquí está el CA PEM, el client cert y el client key. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos a obtener, bueno, tal y como les dije, vamos a obtener de este lugar, vamos a obtener los archivos que son el CA-PEM, que es este que está aquí, miren, el client dash cert PEM, que es este que está aquí, y por último el client dash key, que es este que está aquí abajo, miren, aquí está. Entonces, estos certificados los fabricó automáticamente el proceso de instalación de MySQL. Nosotros no tenemos que hacer nada. De cualquier forma, si hubiera que hacerlo, recuerden que es posible ir a la documentación de MySQL y preguntar cómo se gestionan certificados autofirmados y seguir el procedimiento. Es un procedimiento que tiene que ver con generación de certificados y llaves de criptografía. Después de eso, una vez que se tienen estos tres archivos, hay que usar OpenSSL para construir un almacén PKCS12 que va a estar compuesto por dos archivos, por el cert y por el key. El comando que construye eso se les va a entregar en la referencia, que es este comando que está aquí. Aquí está. Miren, aquí está el comando. Usa OpenSSL para construir un PKCS12 y usa como el certificado cliente, como archivo de entrada, miren, usa el certificado cliente y usa la llave cliente. Le pone un alias y le pone una contraseña. Una vez que se genere el archivo client keystore P12, que es el archivo PKCS12, ese archivo lo vamos a usar más adelante. Después, este comando cuando lo ejecuten va a pedir contraseñas. Sugerimos que las contraseñas que se usan por omisión en los keystores y todos los trust stores del servidor de aplicaciones siempre son las mismas, change it. Vamos a respetar ese estándar y vamos a mantenerlo. Entonces, una vez que se ejecuta este comando produce como salida el client dash keys, el keystore P12. Entonces, ya que se tiene este archivo, lo que se hace es usar el KTool para crear dos almacenes JKS, que es estos dos comandos que están aquí abajo. En este caso, en teoría debería de mandar al almacén, al trust store, debería de mandar el ca.pem nada más, y en el key store, que es el siguiente archivo, debería de mandar el pkcs12. En este caso, aquí mando todo, miren. En el primer shell, aquí se hace lo que pide el paso 1, que es mandar el ca.pem tanto al trust store como al key store. Lo mando a los dos lados para que no haya ningún problema. Más vale que haya redundancia, que estemos batallando porque no encuentra algún certificado. Entonces, en este caso estoy inyectando a ambos almacenes, tanto el ca.pem como el PKS12, el PKS12 PKCS12, que es el que está aquí. Lo estoy inyectando a ambos key stores usando la herramienta KTool, que es lo que sugiere este punto. Estos scripts y toda esta información se les va a entregar a través de un vínculo. Después, una vez que se tienen estos dos archivos, el MySQL 10, el Trust Store, aquí están, mírenlos. Estos dos archivos se van a producir, el Trust Store y el Key Store y el Trust Store se van a producir. Esos archivos los tienen ustedes que copiar al directorio de configuración del dominio. Miren, si se fijan, esos archivos ya están aquí. Miren, ya están aquí, ya los copié, mírenlos. Aquí están, el MySQL Key Store y el Trust Store. Aquí están los dos, ya están copiados.
Una vez que se tiene esto, vamos al siguiente paso. Vamos por favor a obtener el conector del JConnector del sitio de mi SQL. Pues buscan connector JDownload y entonces aquí aparece el sitio de donde se descarga el conector. Dependiendo del sistema operativo que vayan a usar, seleccionen. En este caso yo descargué el que es el de plataforma independiente y lo tengo almacenado aquí en este directorio, que es el que estoy usando para hacer mis pruebas. Aquí está el conector. Una vez que lo descomprimen, este conector lo tienen que registrar en el servidor de aplicaciones usando este comando, el asadmin add library. Acuérdense que el asadmin es un shell que se encuentra ubicado dentro de la carpeta bin del directorio donde se instaló el servidor de aplicaciones. Miren, entonces se usa este comando, el add library, y se pone como argumento del comando el archivo jar, donde obviamente aquí tienen que sustituir la versión que descargaron, XYZ, la tienen que reemplazar, y una vez que se ejecute este comando hay que reiniciar el servidor de aplicaciones. Hay una forma muy simple de verificar si este comando se ejecutó. Usualmente, cuando no se le dice qué tipo de biblioteca es esta, la deposita en la zona global. Vamos a ver dónde está. Si ustedes se cambian al home directory del servidor de aplicaciones, perdónenme, aquí está. Si se cambian aquí al home directory en el directorio lead, van a ver ustedes que este comando que ejecutaron aquí, el asadmin, que agrega la biblioteca, pone en este lugar el conector. Miren, ya lo depositó aquí. Entonces, una vez que está aquí, ya lo puedo usar por el servidor de aplicaciones para hacer referencia a él. Entonces, es muy importante seguir este paso, porque si no tienen la biblioteca de acceso al conector J, el servidor de aplicaciones no lo va a ver. Entonces, cerremos esto. Después, una vez que reiniciaron el servidor, ahora sí, si se van a la zona de JDBC y buscan en la zona de pools de conexiones, cuando intenten agregar un nuevo pool, ya les va a reconocer ponen el vendedor de la base de datos y va a ser mi SQL, y él ya va a reconocer automáticamente qué tipo de servidor es. Miren, incluso está bien, voy a ponerle aquí nada más test pool para que me deje pasar. Entonces, aquí, si se fijan, el problema que hay es que cuando crean por default el servidor de mi SQL, tiene muy pocos parámetros y no son suficientes para todo lo que necesitamos. Entonces, aun cuando lo crean, esto no funciona. Miren, vean los parámetros que se requieren, porque los vamos a cambiar. Estos son los parámetros que vamos a personalizar en la plantilla que les vamos a entregar. Por ejemplo, la contraseña de acceso a la base de datos, el nombre del esquema que se va a usar. El role name no lo necesitamos, pero pueden poner admin. El nombre del servidor es muy importante. Es muy importante porque de alguna forma ese servidor se tiene que a este servidor. En este servidor es en donde está corriendo la base de datos, y se le tiene que dar una credencial que permite el acceso desde donde está el servidor de aplicaciones a este servidor. Si no, no se van a poder conectar. El usuario es muy importante, y el número de puerto también es importante, pero no se preocupen. Todo eso va a estar ya. Una vez que terminaron, esta configuración, si se fijan, ya nada más hay una opción que es terminar, que es esta que está aquí, que dice finish. Entonces la terminan y se va a grabar un template. Desafortunadamente, el template que se genera en el archivo de configuración del servidor, vamos a verlo. Perdónenme. Config, aquí.
el archivo de template de la configuración es el domain.xml. Este archivo, si ustedes lo abren, pueden buscar la trama MySQL, así como está, y les va a aparecer la línea en donde está la definición que acaban ustedes de dar. Y en este caso yo no la voy a salvar porque yo ya tengo una definición dada. De hecho está aquí, mírenla. Si se fijan, esta definición, pero espérenme, no voy a volar. Entonces, reinicializa. Perdónenme, aquí esto ya lo pasamos. Es cierto, es aquí. Ahora, es muy importante que se cree dentro de mi SQL, un usuario con los permisos de acceso requeridos. Por ejemplo, el usuario debe de tener acceso a través de la estación a donde está corriendo el servidor de aplicaciones. Debe de tener acceso, permisos por lo menos de administrador de base de datos para que le permita crear o modificar estructuras de tablas, que es algo que van a necesitar posiblemente. Y también tienen que identificar el esquema raíz que se va a usar por el servidor de aplicaciones. Y obviamente le tienen que dar garantía al usuario que crearon de acceso a él. Ahora, en el servidor de aplicaciones, esto es lo que les estaba yo diciendo. Lo que se les pide es que creen un usuario dummy en el pool en los recursos de pool de conexiones. Aquí tienen que crear la configuración dummy de mi SQL, y una vez que lo hicieron, salvan la configuración y detienen el servidor. ¿Por qué lo detienen? Porque van a modificar este archivo que es el domain.xml. Entonces, tienen que obtener una copia de esta plantilla que se llama tst.xml. Esa plantilla se las vamos a entregar. Es todo este chorizo interminable que lo que hace es dar de alta todos los parámetros que se requieren para configurar una conexión SSL en mi SQL. Hay una documentación en mi SQL que se pueden cambiar a la versión 8.4, aquí, que es la corriente. Esta documentación, que está en el capítulo 8.3.1, les dice cuáles son todos los parámetros que se deben de configurar para obtener una conexión segura por mi SQL. Todos esos parámetros ya fueron alimentados aquí. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es actualizar únicamente los que nos afectan. Vamos a ver cuáles son. Entonces, esta plantilla es la que vamos a usar para personalizar nuestra configuración. La abrimos en un editor y vamos a empezar a buscar los parámetros que se sugieren aquí. Hay que cambiar el usuario. Entonces, para cambiar el usuario lo buscan creo que sí, creo que sí. No, no es. A ver si hay otro, no hay. Acá está, miren. El usuario, en este caso es este que está aquí. Después buscan el password. El password también lo buscan, obviamente no les voy a mostrar mi password, pero esta plantilla que les vamos a dar va a tener puras X's. Entonces, buscan también server. Y van reemplazando por los valores que correspondan para ustedes. Perdónenme. Server. Aquí. Ahí estamos de buenas, ¿verdad? Aquí está. Entonces, por ejemplo, en este caso, buscan el servidor. Miren, aquí está el valor. Es este que está aquí. Así se llama el servidor. Y buscan también el URL. En el URL es este que está aquí. Van ustedes a cambiar las propiedades que son el esquema inicial y las propiedades que procedan de acuerdo a su configuración. Entonces, una vez que hayan modificado de acuerdo a su configuración el usuario, la contraseña, la dirección del servidor y el URL, las propiedades en el URL, copian la versión actualizada del tst.xml
al directorio en donde está la configuración del dominio. Miren, si se fijan, ya lo tengo aquí. No, ya no lo tengo, pero lo copian. Y una vez que lo copien, una vez que lo tengan copiado aquí en el directorio de configuración, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a verificar nuevamente que el servidor esté detenido. En este caso no está detenido, lo tengo activo porque lo estoy usando, pero ustedes tienen que verificar que el servidor de aplicaciones esté detenido, por favor, porque si modifican el domain.xml cuando el servidor está activo, se pierden los cambios porque se usa el backup para restaurarlo. Entonces tienen que detenerlo y van a ir, hacen una copia de seguridad del domain.xml, que está aquí, lo copian a una nueva, hacen una copia de seguridad y lo abren con un editor. Buscan a dónde está el DOMI. Acuérdense a dónde empieza la definición DOMI de mi SQL. En este caso es muy simple hacerlo en V, porque con que pongan diagonal la palabra completa, así mi SQL, respetando mayúsculas y minúsculas, automáticamente posiciona el cursor en esa región. Y lo único que tienen que hacer ustedes es eliminar la definición que había y reemplazarla por este archivo que ustedes ya personalizaron y que ya habían copiado previamente aquí. Una vez que lo hayan hecho, salvan el archivo y entonces regresan a la consola del servidor de aplicaciones. Y no sé si recuerdan hace rato cuando les mostré las propiedades que definía por default. Era una tabla muy pequeña, pero ahorita que ya importaron todo, ya están todas las propiedades que se requieren. Algunas propiedades importantes, miren, estas propiedades que están aquí ya hacen referencia a los stores déjenme mostrarles para que vean, ya están almacenados ahí. Miren, por ejemplo, MySQL. Miren, ya están los key stores definidos como el Trust, el Trust Store, y también está el Key Store. Entonces ya están definidos aquí, miren, y también ya están las contraseñas de acceso, ya está definido el método de acceso preferido para la conexión segura y todos los parámetros que se requieren para tener una comunicación segura ya están puestos. Entonces lo único que hay que hacer es salvar la configuración si es que hubieron cambios, y una vez que ya salvaron la configuración con los cambios, aquí en general lo que tienen que hacer es dar ping. Si reciben un error, entonces hay que leer el tipo de error y ir a los parámetros y modificar de acuerdo al mensaje que se recibe de error. Pero cuando ya no hay error, entonces el ping sucede, ¿de acuerdo? Y es el final de la configuración aquí. Entonces, una vez que eso ocurre, lo que se les sugiere es agregar las reglas del firewall que permitan las conexiones estrictamente necesarias al servidor donde está el servidor, al equipo donde está el servidor de mi SQL. Y también es necesario que entreguen ustedes los certificados CIA-PEM, Client Cert PEM y Client Key PEM a cualquier estación que se debe conectar, que requiera conectarse. ¿Por qué razón? Déjenme cerrar esto, por favor, y déjenme mostrarles lo siguiente. Fíjense, por ejemplo, en este caso, esta estación está conectada al servidor, está conectada ahorita. Esta estación está conectada ahorita al servidor donde está el servidor de aplicaciones. Vamos a revisar esto. Miren, fíjense bien, aquí está esta conexión. Miren, es la conexión a mi SQL. Si revisan las propiedades, se está conectando a un esquema que se llama iBasic y con un usuario DEC, y está usando conexiones. Y aquí está el URL, miren, aquí está el URL, y es el mismo que se definió en la consola del MySQL, nada más que esta conexión está ocurriendo desde esta estación al servidor, no desde el servidor de aplicaciones. Y miren, aquí en los parámetros de conexión, vean, tengo que especificar los 3 archivos que les mencioné que están en esta máquina. Miren, tengo que especificar el
el client, el certificado, que es el cert. Aquí está, mírenlo. Es este. Tengo que especificar el CA, que es este que está aquí, y el PEM. No, perdónenme, el key, discúlpenme. El key, que es este que está aquí, miren. Aquí. Entonces, una vez que eso ocurre, si se fijan, lo único, ya existe una conexión, miren. Ya se conectó, miren, ya puedo ver la base de datos con sus tablas. Y si se fijan, ahorita ya va a detectar esa conexión abierta, mírenla, mírenla, es la 3386, aquí está, y ocurre a través de un protocolo seguro. Entonces, eso es todo lo que ustedes necesitan, tanto para el servidor de aplicaciones como para cualquier estación que requiera tener acceso a mi SQL para poder definir proyectos en donde se definen recursos, donde se definen, por ejemplo, Enterprise Java Beans, que hacen acceso a recursos como conexiones a través del Java Naming Services. De hecho, el proceso de configuración completo, una vez que se tiene el pool de conexiones, ya lo que hay que hacer es básicamente únicamente definir un recurso de conexión a ese pool usando los Java Naming Services. Miren, aquí está, y hace referencia a mi SQL pool. Entonces, esto cierra el ciclo de definición en el servidor de aplicaciones de un recurso de mi SQL basado en conexión segura. Gracias.